La palabra de hoy que se llama principio de la revelación. Así que quiero introducir la predicación estoy hablando de los principios del reino y quiero comenzar hoy a hablarles del principio de la revelación. Y quiero compartir con ustedes en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Así que vamos a ver en Gálatas capítulo 1, vamos a tener la escritura a partir del versículo 11. Sienta conmigo y tenemos la oportunidad de conversar de la palabra, que es lo que nos va a hacer a nosotros crecer en el conocimiento de Dios y nos dará autoridad para manejar nuestra propia naturaleza. Así que nosotros necesitamos tener autoridad sobre nosotros mismos, más que a los espíritus de maldad, porque esa autoridad está en Cristo y ha sido delegada, pero usted tiene que tener más autoridad sobre usted. Cuando usted tiene autoridad sobre usted, todo es diferente. Así que compartimos la escritura de hoy en Gálatas capítulo 1, el versículo 11, en el nombre de Jesús. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Muy amable, pueden sentarse. El principio de la revelación. Cuando hablamos de revelación, en este contexto de la escritura, estamos hablando de que Dios quiso dar a conocer los misterios del reino de Dios a hombres mortales con naturaleza caída. De eso hablamos y de eso vamos a hablar estos días, y estoy introduciendo hoy el concepto de revelación en este contexto. Es cuando Dios da a conocer los misterios del reino de Dios a hombres mortales con naturaleza caída. Si hablan de hombres mortales con naturaleza caída, entonces usted se mira en un espejo y su imagen se proyecta. Y estoy hablando de usted. Estoy hablando de mí. A nosotros. El Señor nos va a dar la oportunidad de comprender la revelación que ya ha sido dada en este caso. La necesidad de la escritura se desarrolló en el ser humano a partir de la caída de Adán. Y alguien pudiera decir, bueno, si Adán no hubiera caído, entonces no necesitaríamos la Sagrada Escritura. Se puede decir que esa es una media verdad, porque la Escritura establece que antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un diseño. Así que la revelación de Cristo, y vale el contexto, como el verbo de Dios, como palabra viva, ya había sido tomado en cuenta antes de que Dios creara el mundo y el ser humano. Entonces, Dios tenía en sus planes revelar al ser humano, a partir de la caída del hombre, su palabra. ¿Cómo era la relación de Dios con Adán? No necesitaba una revelación de la escritura, porque Adán tenía contacto con Dios, tenía una relación cercana con Dios y tenían reuniones. Adán conocía a Dios. Y si un hijo conoce a su padre, el padre no tiene que escribirle una carta para decirle quién es. Por eso es revelación, porque la descendencia de Adán no conoce a Dios, porque el mismo Adán, cuando peca, su intelecto se embotó. Y esa es la razón por la que Adán se esconde de Dios. ¿Por qué Adán se escondía de Dios?
Y usted se pregunta, pero Adán sabía que no se podía esconder de Dios, pero cuando el pecado, nosotros somos seducidos y atraídos por nuestra propia naturaleza. Entonces cuando el pecado viene, nosotros perdemos ese conocimiento de Dios, se vuelve inactivo en nosotros y ya no razonamos en función de Dios y de la palabra. Y eso pasó con Adán, y por eso Adán se escondía de Dios. ¿Quién puede esconderse de Dios? El que no conoce a Dios. Pero Adán conocía a Dios. ¿Qué pasó? Su intelecto se embotó, no comprendía, no razonaba en función de Dios y de la palabra, y entonces estaba en una condición de crisis que bien describe el doctor Dunker en su escrito acerca de este tema de la cuarta dimensión del hombre. Y él habla de que Adán tenía 3 condiciones que se desarrollaron en él, que fue el miedo, la vergüenza y la culpa. Es una manera del doctor hacer un análisis a partir de su conocimiento de psiquiatría en función de la caída del hombre, del texto sagrado del Génesis 3. Es muy interesante que usted pueda ver las cosas desde la revelación que Dios nos ha dado, que es la Escritura, en el contexto de que la Escritura fue una necesidad a partir de la caída del hombre, porque el hombre estaba lejos de Dios, pero estaba en los planes de Dios desde antes de crear el mundo, revelar la Escritura. Así que la Escritura es un tesoro que está en el corazón de Dios desde antes de crearnos. Si la iglesia entendiera lo que significa la Escritura para Dios, para el reino y para cumplir el propósito de Dios en la tierra, nosotros la leeríamos más, la escucharíamos más, viviéramos más metido en ella y razonáramos más en ella en función de nuestro comportamiento. Porque la revelación de la Escritura viene con el propósito de que nosotros podamos razonar en función de la voluntad de Dios y del comportamiento de nosotros. Y nosotros tenemos comportamiento en términos prácticos que no se corresponden con una persona que lee la Biblia. Y estoy hablando con ustedes, estoy hablando entre nosotros. Nosotros tenemos comportamientos que no se corresponden a personas que conocen la Biblia. Y entonces ahí es que se necesita la praxis. Inclusive las personas que estudian la Escritura, cuando se ha hecho investigación, la respuesta de la gente nunca es: yo estoy aprendiendo para vivir, sino yo estoy aprendiendo porque yo quiero servir, porque yo quiero que el Señor me use, porque yo quiero ayudar. Ese no es el propósito inicial. El propósito inicial debe ser aprender para vivir. La respuesta siempre es equivocada en las investigaciones que se hacen, porque muchas veces estamos distraídos. No es aprender para enseñar, no es aprender para ser líder o para ser eficiente en el servicio, no. Lo primero, el 1A, es aprender para vivir. Aprender la Escritura para ser mejor servidor de Dios, para agradarle. Usted sabe que en las escuelas de psicología regularmente se trabajan algunos temas, y una de las dinámicas es que muchas personas que van a la escuela a estudiar psicología van muchas veces porque quieren resolver una situación. No es el caso general, pero sí particular de algunos. Van para estudiar, para resolver una situación personal. Fíjense qué interesante que mucha gente que va a la escuela de psicología no va con el propósito de hacerse el gran psicólogo que ayude a otra gente, sino que un grupo va pensando en que puede, por medio de la carrera, del estudio cercano, resolver situaciones.
Y entonces usted diría, ¿y cómo gente que van a estudiar ciencia tienen propósito, muchos de ellos tienen propósito diferente a nosotros que vamos a estudiar la Escritura? Deberíamos ser nosotros. Y al estudiar la Escritura, decimos, yo quiero aprender la Escritura para yo conocer a Dios, para agradarle a Él, para servirle a Él. Por eso es que en otras investigaciones se ha demostrado que los predicadores no leemos la Biblia. Que mucha gente que predica y que enseña la lee solamente cuando le toca enseñar y nada más. ¿No es extraño eso? ¿Alguien está aquí hoy? Si esas investigaciones nosotros le prestáramos atención, nosotros entenderíamos cosas más allá de lo que estamos viviendo ahora. Y nos daremos cuenta por qué nosotros no podemos aplicarnos la Escritura como si fuera un alimento, o aplicarnos la Escritura en términos de corrección, o buscáramos en la Escritura como busca el juez en los antecedentes que se han dado en diferentes tribunales a la hora de él tratar un caso que no es común, que es diferente, que no está establecido en ninguna ley, pero él necesita saber si algún juez en el país trató un caso parecido y cómo lo trató, porque sirve de referencia. Y muchas veces nosotros con la Escritura en la mano tenemos casos que no sabemos cómo resolverlo. Deberíamos buscar en la Escritura para saber cómo resolver nuestra situación. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esa situación? Pero necesitamos como sentarnos, hacer un análisis personal, en retrospectivas y en proyección de qué realmente queremos, hacia dónde vamos, qué tan importante ha sido la Escritura en nosotros en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días, qué tan efectivo he sido yo a la hora de aplicármela y de tomar decisiones, y cuántas decisiones, eso es medible, hemos tomado en los últimos días fuera de la Escritura. Y eso es lo que lleva a que mucha gente que están sirviendo en las congregaciones estén derrotados espiritualmente. Porque en sus negocios, en sus actividades personales, se dejan dirigir por otras personas menos el Espíritu Santo, que es el que debería guiarnos y lo va a hacer por medio de la Escritura. Pues pensaba en Dios antes de la creación del mundo, aun cuando la necesidad se creó a partir del pecado de Adán. El conocimiento de Dios requiere revelación para poder tener acceso al propósito y al diseño. Ninguno de nosotros podrá conocer el propósito y el diseño que Dios tiene para nosotros si no vamos a la Escritura. Sé que hay mucha gente que está repitiendo el capítulo 17 del profeta Jeremías, cuando el Señor lo llevó al taller del alfarero y cómo el barro se desbarataba, y cantamos en la iglesia. De hecho se hizo una canción y la cantamos: yo soy tu vaso, Señor. Entonces dame la forma que tú quieras, y lo leemos y lo recitamos. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a establecer el señorío de Cristo en nosotros, nos sublevamos, porque nosotros tenemos un aprendizaje, nosotros tenemos una vida donde se nos ha enseñado cómo truquear la vida. Y lo que más daño nos está haciendo en las congregaciones es aprender a truquear la vida, como si fuera fácil truquear a Dios. No hay manera. La Escritura, el propósito es que nosotros conozcamos cuál es el diseño de Dios para nosotros, cuál es el propósito de Dios para nosotros. Que no hay manera en la que nos pueda ir bien
conforme a lo que se llama voluntad de Dios si no venimos a la Escritura. A mucha gente le está yendo bien materialmente, truqueando la vida y cogiendo los caminos cortos. Pero la palabra dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Eso es lo que establece la Escritura. Entonces, ¿estamos en la voluntad de Dios realmente? ¿En lo que estamos haciendo? Entonces, para eso se nos ha dado la revelación de la Escritura, para que usted conozca la voluntad de Dios. Hay todo un ejercicio y se ha escrito inclusive sobre la voluntad de Dios. Y una cosa que me llama la atención de algunos escritos sobre la voluntad de Dios es que algunos autores plantean que la manera más práctica de conocer la voluntad de Dios es observar por dónde Dios está trabajando. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Hacia dónde me está guiando? Observar. Y la observación es bueno porque en la ciencia se requiere, para que haya ciencia se requiere la observación. Y yo no termino de decirle, y se lo repito 100 veces, que la única manera de que nosotros podemos desarrollar el discernimiento, la palabra de ciencia y la sabiduría es por medio de la observación. Para nosotros poder observar los fenómenos que ocurren y con qué frecuencia se dan. O sea que la observación vale. Si usted observa por dónde Dios lo está guiando, lo que Dios está haciendo, usted podrá conocer la voluntad de Dios. Y eso es en términos prácticos. Ahora, en términos general, la voluntad de Dios está expresada en su revelación. Pero hay cosas que en términos prácticos usted no va a tener en el momento. Deténgase y observe por dónde Dios está trabajando, hacia dónde Dios lo está guiando. Y se dará cuenta con el texto sagrado y observando el comportamiento que está teniendo el Espíritu de Dios con usted. Usted va a conocer la voluntad de Dios perfecta a través de la Escritura y de manera circunstancial por dónde lo está guiando el Espíritu de Dios. Será extraordinario para nosotros el día que nos sentemos a tener una relación con Dios seria. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, tener una relación con Dios seria. Renunciando a la religión y entregando el ego y la voluntad, comenzaremos a tener una relación con Dios seria. A partir de la Escritura, revisando lo que dice la Escritura frente a lo que yo estoy haciendo, frente a mi comportamiento, todo será diferente. Y para eso se nos ha dado la revelación. Y Dios nos está cada vez llamando más y más para que nos adentremos. Y la palabra práctica en la Escritura se llama boga mar adentro. Boga mar adentro. Todo cambiará. Cambiará en la vida del pastor y de su familia y cambiará la vida de las familias de la congregación. Todo cambiará. El día que tengamos una relación con el Señor seria. Y eso es un llamado al arrepentimiento a la casa, para que tengamos una relación con Dios seria, por medio de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué aprueba la Escritura? ¿Cómo es mi vida frente a lo que dice la Escritura? Inclusive nuestros hijos, para poderlo guiar a Dios, nosotros tenemos que tener una relación seria. Porque ellos mirarán más nuestro comportamiento que lo que nosotros le decimos. Eso es sumamente importante. ¿Alguien está aquí hoy? El conocimiento de Dios requiere revelación para poder tener acceso al propósito y al diseño. Si no nos metemos en la Escritura, no vamos a conocer cuál es el propósito de Dios y qué diseño tiene para con nosotros. Independientemente de que somos como el barro en la mano del alfarero, pero también la Escritura dice que hay vasija de honra y de deshonra, y eso está revelado en la Escritura. Cuando hablamos de los misterios del reino, estamos hablando, tiene que ver con la verdad de Dios, la esencia de su reino, su propósito de salvar por medio de Cristo y la demanda del Padre para la humanidad, comprendiendo los estados del ser humano y el propósito eterno. De eso habla la Escritura cuando nos habla
de los misterios del reino de Dios. No se pueden comprender por nosotros mismos. No va a ser posible. Por eso se requiere revelación. ¿Qué va a revelarnos? El propósito de Dios en Cristo para salvar. Y nos los ha revelado ya a través de la Escritura. Y la Escritura tiene un peso específico en el reino, que no se puede hablar del reino sin la Escritura, ni se puede hablar de la Escritura fuera del reino. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Por eso necesitamos aceptar la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo, para poder comprender lo que ya está registrado en la Escritura Sagrada y la guianza del gobierno de Dios a nosotros. Porque muchos de nosotros hablamos del reino de Dios, pero no hemos aceptado el señorío de Cristo, que es donde se comienza. ¿Y de qué reino vamos a hablar si no hemos aceptado el señorío? Y el rey es el Señor. Y el reino es para los que están bajo su dominio. Y para aceptar el dominio de Dios hay que aceptar el señorío de Cristo. Por ahí es que se comienza. Y de eso se trata el concepto de los misterios del reino de Dios. Entender paso a paso lo que la Escritura nos ha traído. No crea usted, y eso se lo digo como amigo, como pastor y como padre espiritual de la gente que ha decidido que yo lo guíe hacia Dios. Con ese corazón, se los digo, si usted no acepta el señorío de Cristo, usted no está en el reino de Dios, aunque usted esté en la iglesia. Y eso es amigable. Su vida necesita ser revolucionada de acuerdo a la revelación que Dios ha establecido. No hay reino sin señorío. Cuando yo digo mi rey, yo estoy diciendo mi Señor, y yo hago lo que Él diga. Entonces lo que tenemos que revisar es el nivel que tiene Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras decisiones, para poder entender la revelación de la Escritura. Y mucha gente se está preguntando que por qué no crecen. Esa es la clave. El señorío de Cristo. Esa es la clave. Si Cristo es tu Señor, entonces hay imparticiones que Él va a hacer directamente a tu espíritu. Pero si Cristo no es tu Señor, el derecho de hacer impartición a tu espíritu está coartado. Por eso que la gente no crece. Ahora, pregúntese, pero no se lo responda a nadie. Yo te pregunto, pero no se lo responda a nadie. ¿Dónde estaríamos hoy como Iglesia del Camino si Cristo fuera el Señor de todo lo que estamos aquí hoy? No tiene que responder, solo tiene que pensar, solo tiene que analizar. ¿Dónde estaría usted hoy si Cristo fuera su Señor? Y entonces usted me preguntaría, ¿de qué me he perdido? De muchas cosas nos hemos perdido. Porque nosotros tenemos un autogobierno. Y entonces hay que ceder el autogobierno para que Cristo nos gobierne. Cuando Cristo es Señor, es sí Señor y amén, que se le dice a Él sin ningún obstáculo y sin resistencia. Dios dijo, pregúntele a Abraham, sal, delígate de la tierra donde naciste y de lo que te corresponde. Sal, vete. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. ¿Sabía Abraham para dónde iba? Le creyó a Dios, no necesitaba saber para dónde iba. Porque Dios lo estaba guiando, él tenía la confianza, la certeza, la seguridad que era Dios que le estaba diciendo sal. Y ese es el concepto en términos prácticos
de Señor. Si Cristo es tu Señor, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué lo sacas de algunas negociaciones? ¿Por qué? ¿Es el Señor de todo tu ser o solo de una parte de tu ser? Hay que ver. Eso responderá algunas cosas. Si puedes entender los misterios del reino, entonces tú estarás en capacidad de guiar a otros. Porque la Escritura dice que ciego que guía ciego, ambos caen en el hoyo. Entonces, guiar con niveles altos de ceguera es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Quiere, póngale superlativo, peligrosísimo. Más que peligroso, porque ambos caen en el hoyo. Le debo, para explicárselo más adelante, en todo el desarrollo de la serie, el concepto de misterios del reino, las frases que mencioné, porque estoy solo en la introducción hoy. Pero ya desde el antiguo pacto, Dios está tratando de que el pueblo de Israel entienda, y lo expresa en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que el pueblo de Israel entienda acerca de lo interesante que es hacer caso a la revelación de Dios. ¿Y por qué Dios está dando la revelación? Dice, las cosas reveladas, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Está diciendo, lo que Dios nos ha entregado no es todo lo que Dios es, porque hay cosas que todavía no nos la ha entregado, son secretas, pero no comiencen ustedes a preocuparse por las cosas secretas. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas veces la iglesia sigue la corriente del mundo? Y posiblemente donde más gente de iglesia se juntan es donde le han prometido darle una revelación extraordinaria. ¿Y para qué usted quiere que yo le esté dando revelaciones si usted no vive la que ya tiene? ¿Qué? Que haga show aquí los domingos diciéndole, fulano, tú estás viviendo de tal manera, fulano. La iglesia se va a guiar por show. Es por la palabra que se guía. ¿Para qué tú quieres una nueva revelación si no vive la que tiene? Lea conmigo. Mas las reveladas son para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que vivir? Lo revelado. Vivamos esa primero y luego pudiéramos tener autoridad para decirle, Señor, ya yo me la sé completa. Me avisa cuando te la aprenda, para que me enseñe la clave a mí. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces le está diciendo el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés, enfóquense en lo que ustedes están recibiendo. ¿Por qué que hay tantos espiritistas y adivinos en las iglesias? Porque no quieren la revelación que Dios nos dio, quieren la que todavía no sabemos y andan buscando a alguien que se lo revele. Y entonces caemos en el gancho. Y por eso hay tantos adivinos en las congregaciones. Porque a la gente le gusta eso. Hay cominilla en eso. Y la gente anda detrás de eso. Y a mí me lo han dicho, tú no eres profeta. Ríase. El Señor es libre. Y el Señor te liberta y uno puede reírse. Me congrego contigo porque tú no eres profeta. Yo no estoy aquí para adivinarle a la gente las cosas, ni para estarle diciendo lo que yo sé de la gente y decírselo en público. La iglesia no se guía de esa manera. La iglesia se guía por la palabra. Y el que no quiere la palabra, que siga su camino. No me ofende, porque yo he tenido la oportunidad de decirle a la gente lo que la gente está viviendo, y eso es suficiente para que se vaya. Yo recuerdo una persona
se congregaba en la casa, y yo lo llamé para decirle de una situación que él estaba viviendo con una persona diferente a su esposa, y se llevó la esposa a los hijos y no volvió más. Dice, ay. O sea, yo lo llamé para decirle, mira, ten cuidado, que el Señor... Entonces usted dice, señores, uno aprende mucho. Y lo que uno tiene que hacer es orar por la gente. Cuando Dios dice que diga, hay que decírselo a la gente de manera personal. Pero usted no puede andar pensando en que una iglesia se puede dirigir por lo que yo me soñé ayer. Porque no funciona, es con la palabra. Ni lo que yo vi. Eso lo vamos a ver en esta serie. Porque de hecho había un predicador que él ministraba con una bolita. Y tiraba la bolita a la pared. En la hora del mensaje, él se encargaba de eso. Llegaba con una bolita y en vez de darle la palabra a la gente, tiraba la bolita a la pared. Y a la que la bolita le daba, por ese había corar. Y usted no sabe lo que pasó. Que un día la bolita le dio al pastor. Y usted sabe lo que hizo la iglesia. El pastor. Y botó la bolita. La botó la bolita. La botó. Señores, volvamos a la escritura. Seamos honestos con Dios y digámosles a Dios cuál es la corriente que nos está ahogando. La Biblia habla de la corriente mundana, y dentro de la iglesia hay una corriente mundana, y no es necesariamente lo físico, es espiritual. Y esa es la corriente mundana, que nosotros nos dejamos llevar por lo que alguien dice que la palabra no dice. Aterricemos. Hay tantos secretos en Dios, pero vivamos lo que tenemos. ¿Qué le dice el Señor a Jeremías en el capítulo 33? El profeta Jeremías dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre, por si alguno no sabe el nombre de Dios, aquí se lo dice. Dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El profeta Jeremías estaba en el cenit de su ministerio, y a veces nosotros pensamos que lo sabemos todo. Y el Señor le está diciendo: clama a mí y yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas extraordinarias y ocultas que tú no conoces. Jeremías no tenía la escritura que ya tenemos hoy. Pero con todo y eso, nosotros deberíamos orar para pedir a Dios que nos revele aquello que está generando un nudo en nosotros y que necesitamos un desenlace. Es a Dios. ¿Y qué le dice? Tú no lo sabes todo. Hay cosas extraordinarias que tú debes saber, y ese conocimiento está en mí. No ha sido reciclado ese conocimiento. Está en mí y yo te voy a revelar. Bendito es el nombre de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los gentiles, porque él fue llamado a trabajar con los gentiles. Y creo que para los miércoles, también aparte del libro de los Hechos, lo mandé a escuchar incisivamente en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, porque ahí estamos viendo algunas cosas los miércoles. Entonces, aquí, que ya ustedes han tenido contacto en estos días, aquí el apóstol Pablo está haciendo una referencia interesante a la hora de escribir a la iglesia de Galacia. Y le dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre el evangelio. O sea, él está diciendo: yo no le estoy enseñando filosofía, yo no le estoy enseñando ciencia, no le estoy enseñando. El evangelio que le he traído, el evangelio que presenta la escritura, no es el evangelio a partir del conocimiento humano, ni es de ciencia. Y es el evangelio que transforma, y cuando escribe a los romanos él lo dice, ese evangelio que es poder de Dios para salvación, para producir el conocimiento de Dios y abrir el corazón para que el Espíritu de Dios pueda
transformarnos. Poder de Dios para salvación. Y si es poder de Dios para salvación, no es ciencia, no es humanismo. Y tanto que nos gusta que nos activen las emociones. A mí me llamaron a predicar el arrepentimiento, a otra gente activar las emociones. Y lo va a recibir, y será rico, y recibe el pasaje, y recibe la casa. Todas esas cosas la Escritura dice que las vamos a recibir, pero cuando nosotros tenemos prioridad, de acuerdo a la palabra de Dios, que es el reino de Dios y su justicia. Y entonces nos están dando las añadiduras y nos están entreteniendo con ellas y nos están quitando lo básico, que es la revelación y el compromiso del arrepentimiento. Y ahí donde radica todo, y no se olvide de eso. El arrepentimiento es la clave para que se inicie lo nuevo de Dios en nosotros, que tanto nos ofrecen mucha gente por ahí. Nos ofrece tanta cosa nueva y todo comienza en el arrepentimiento. Y tú puedes tener eso nuevo en cualquier lugar donde estés. Ahí comienza lo nuevo de Dios, en el arrepentimiento. Y añádale arrepentimiento para vida, por si acaso todavía no se ha encontrado con la verdad del Evangelio. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Cristo habla de mandamientos de hombres. Cambiaron la palabra de Dios por el mandamiento de los hombres. Aleluya. Él dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ustedes saben que el apóstol Pablo estaba siendo menospreciado porque él era un apóstol, pero él